Hace unos años un miembro del gran jurado en el caso de John Bennett Ramsey violó estrictas leyes de secreto al decir que sabía quién había acabado con la reina de belleza de 6 años e incluso revelar cómo él y sus compañeros del jurado fueron silenciados. Arriesgaba así un proceso que podría llevarlo incluso a prisión. Este jurado masculino había dicho a un programa de televisión estadounidense la impactante decisión a la que habían llegado el gran jurado hace casi 2 décadas, según lo que se informaba en distintos medios. Y es que este jurado de Colorado se reunía en el 99, menos de 2 años después de que John Bennett Ramsey fuera asesinado, y el cuerpo encontrado en aquel sótano de la casa de sus padres multimillonarios en Boulder, en Colorado. Cuando se le pidió que deliberara sobre si los padres de John Bennett, John Ramsey y Patsy deberían haber sido acusados por el crimen, el jurado dijo al programa que el panel de 8 mujeres y 4 hombres votó que sí. Se les dijo que presentaran la acusación sobre si encontraban causa probable. En otras palabras, si encontraban que era más probable que los Ramsey hubieran acabado con su propia hija. La pregunta es, ¿había pruebas suficientes para acusar a John y Patsy Ramsey de algún delito sobre la muerte de su hija? Y este jurado respondía, basándome en las pruebas presentadas, creo que era lo correcto. Le preguntaban, obviamente, basándose en las pruebas que habían presentado, si creía que sabía quién había acabado con la niña reina de belleza, John Bennett, y el jurado respondía que lo sospechaba mucho. Una revelación que llegaba después de que la Oficina de Investigadores de Colorado anunciara que iba a realizar nuevas sofisticadas pruebas de ADN en la ropa interior y también con los que había estado el vestido en el cuerpo de John Bennett cuando había fallecido. Análisis de ADN que se habían realizado en ese momento y que exoneraba a la familia Ramsey, pero salían nuevas pruebas. En aquel programa de ABC 2020, el jurado también describía el inquietante viaje que realizó el gran jurado a la escena de los hechos, donde se encontró el cuerpo de John Bennett y cómo le disgustó su imagen sexual y en concursos de belleza. Le preguntaban, antes de ser miembro del gran jurado, ¿qué sabía sobre el caso de John Bennett? Y el jurado decía, muy poco. Vi que había una niñita vestida con un disfraz que, en mi opinión, era sexual, me dio muchísimo asco y apagué la televisión. El sótano en el que la encontraron era una sensación muy extraña, como si alguien hubiera sido asesinado allí. Y es que hay que decir que el programa 2020 en aquel momento disfrazó la voz de aquel jurado y puso su rostro en la sombra para ayudar a proteger su identidad, porque los procedimientos del gran jurado en Colorado y en otros lugares son secretos. Una entrevista que debía emitirse el viernes por la noche en los Estados Unidos, poco más de una semana antes del 20º aniversario de la muerte de John Bennett Ramsey en la noche de Navidad del 96. Esta entrevista de 2020 incluía revelaciones con un experto en escritura a mano que decía que estaba seguro que la nota de rescate encontrada en la escena fue escrita por la madre de John Bennett, Patsy Ramsey, que sabemos que moría de cáncer de ovario en el 2006. La noche en la que John Bennett fue asesinada y su cuerpo colocado en el sótano, sus padres dijeron inicialmente que había sido secuestrada. Encontraron una extraña nota de rescate que afirmaba que John había sido secuestrado por una pequeña facción extranjera y exigió una extraña suma de rescate de $118,000. El hecho de que la cantidad fuera similar a la suma del bono anual de John Ramsey, el lenguaje y los errores ortográficos aparentemente deliberados en la larga y confusa nota hicieron que los investigadores creyeron que era falsa. Y es que la experta en escritura a mano que examinó la nota de rescate encontró más de 200 similitudes entre la letra del autor de la nota de rescate y la letra de Patsy. Y es que incluso la señora Wong, que era esta experta en escritura, dijo que todavía sostenía que la madre, John Bennett, la había escrito. Decía, verás que solo con la A, el escritor de la nota de rescate tiene 4 variaciones diferentes de la letra A y luego Patsy Ramsey usa la misma variación de los 4 tipos diferentes de esa letra. Los días previos al aniversario de los hechos han estado llenos de especulaciones sobre la posible participación del hermano de John Bennett, de Barkey Ramsey, que entonces tenía 9 años. Lo cual es extremadamente inusual. Esto nos dice que es un intento de disfrazar la escritura normal de ese autor para evitar ser identificado fácilmente. Generalmente, cuando alguien intenta ocultar su caligrafía, pues opta por un estilo de letra impresa o infantil, lo cual se observa aquí. Algunas letras, como la M, la R y la T, tienen una forma peculiar, indicando posibles puntos clave para una comparación con otras escrituras conocidas. La presión parece ser uniforme y constante, lo que nos indica que el autor no estaba bajo una presión física significativa en el momento que le escribió esta carta.
En una entrevista con los Ramsey, Patsy, la madre, dijo algo que llamó muchísimo la atención a algunos. Decía que con mucha seguridad, levantando con los dedos, solo había 2 personas en este mundo que sabían quién había acabado con su hija John Bennett. Continuaba diciendo que era el asesino y alguien en quien el asesino confió. Parecía inusual que lo dijera especialmente con tanto énfasis, dado que esas 2 personas probablemente sean John y Patsy. Es que había que decir que se estaba delatando un poco a sí misma en esa entrevista según muchos. La pregunta es, ¿no dirías que solo hay una persona que sabe quién acabó con John Bennett? Si de hecho creyeran que fue un intruso, como se ha dicho a lo largo de estos 30 años, y si no es una por juzgar la nota de rescate, ¿no creerían que fue un grupo de personas quien lo sabía? También es muy raro que John diga que encontrar al criminal que acabó con su hija sería el trabajo de su vida. Solo habían pasado unos meses desde que el asesinato, cuando tuvo lugar aquella entrevista, y en ese momento creía que la mayoría todavía asumiría o al menos esperaría tener una respuesta pronto. ¿Cómo él sabía que este misterio perduraría hasta que falleciese? Incluso hay que decir que cuando dijo esto en aquella entrevista con la foto de su hija, con el tema de los $100,000, diciendo que al menos había 2 personas en la faz de la tierra que sabían quién hizo eso a su hija, la cara que pone John Ramsey es tremenda, ¿no? A mucha gente le llamaba muchísimo la atención que justo cuando dice eso, mira hacia su esposa con una cara totalmente extrañada. Is that this $100,000 reward is for information leading to the arrest and conviction of the killer of our daughter. We feel like there are at least 2 people on the face of this earth that know who did this, and that is the killer and someone that person may have confided in. And we need that one phone call. We need the one phone call to this number that will help the authorities come to a conclusion to this case. Please, if you know anything, I beg you to call us. We feel like there are at least 2 people on the face of this earth that know who did this. Otra pregunta más que yo me hago muchas veces es qué vieron o qué oyeron los vecinos, y es que hacer un sondeo por el vecindario es crucial en caso de un delito como este, especialmente un homicidio, y es que podrían haber sido un poco negligente lo que serían los investigadores, pero parece que sí hablaron con los vecinos y obtuvieron algunos comentarios bastante buenos de ellos. Es cierto que no toda la información puede estar relacionada con los hechos, con cualquier crimen pasa esto, pero en conjunto pueden ser sorprendentemente observadores y clarificadores. Por ejemplo, en el caso de Lacey Peterson, su vecina al lado notó que las cortinas no estaban corridas la mañana en la que desaparecía la niña. Y es que la vecina notó que Lacey abría las cortinas a primera hora de la mañana. Además, un vecino que vive inmediatamente al sur de la residencia de los Ramsey se levantó para ir al baño y vio que la luz en la esquina sureste de la casa, que había estado encendida todas las noches durante los últimos 5 años, estaba apagada. También otro vecino que vivía justo al norte de la casa de los Ramsey dijo a los investigadores de la policía que a medianoche entre el 25 y el 26 dijo que miró por la ventana de su cocina hacia la residencia de los Ramsey y observó que las luces de la cocina superior estaban encendidas y atenuadas. Agregaba que esa era la primera vez que había visto esas luces en particular encendidas en los 5 años que había vivido al lado de los Ramsey, y también dijo que esas luces estaban ubicadas en el techo sobre la ventana de la cocina. El 24 de diciembre del 96, en la madrugada, un vecino que también era amigo personal de la detective de Boulder, Linda Arndt, observó una camioneta astro azul oscuro estacionada al otro lado de la calle de los Ramsey. El 25 de diciembre a las 10 a.m. el mismo vecino observaba otra camioneta astro azul oscuro que viajaba en dirección norte por la calle 15 en la cuadra 700 y que se detuvo frente a la casa de los Ramsey. El 26 de diciembre del 96, el mismo vecino pudo haber visto la camioneta astro azul estacionada en la misma ubicación general cerca del frente de la casa de los Ramsey, en este informe del BPG número 198.
Otra cosa más es que otra vecina de los Ramsey afirmaba que escuchó un grito increíble y fuerte que fue el grito más aterrador que había escuchado nunca. Obviamente era de un niño y duró entre 3 y 5 segundos, momento en el que se detuvo abruptamente y ella pensó que seguramente los padres oirían ese grito. El grito vino del otro lado de la calle, al sur de la residencia de los Ramsey. Ocurría entre la medianoche y las 2 de la madrugada del 26 de diciembre del 96. En estos informes del BPD, en el número 1 1390 y 1775, esta vecina vivía al otro lado de la calle y una casa al sur de la de los Ramsey. El grito se informó públicamente por primera vez y luego de un detective entrevistó a esta mujer que dijo que lo había oído el 3 de enero de 1997. Otra vecina que vivía al sur de la casa de los Ramsey se puso en contacto con un detective el 31 de diciembre del 96 debido al grito que había oído la primera vecina. Esta vecina dijo que también había oído otro grito. Fue entrevistada el mismo 26 de febrero del 1997. Los expertos en audio que habían sido contratados por los abogados defensores de los Ramsey habían realizado pruebas dentro de la casa y concluían que un grito proveniente del sótano no se habría escuchado en el tercer piso, pero podría haberlo escuchado un vecino porque un respiradero exterior del sótano podría haber amplificado aquel sonido. También los investigadores fueron informados inicialmente por Melody Stanton, otra chica que en este caso vivía al otro lado de la calle, al sureste de la casa de los Ramsey. Decía que no quería involucrarse en la investigación y reportaba que no había oído nada inusual esa noche. Durante un barrido de seguimiento, Stanton parecía estar más dispuesta a cooperar y nuevamente ella les dijo a los detectives que se había acostado alrededor de las 10 de la noche de Navidad. La ventana abierta de su dormitorio daba hacia la casa de los Ramsey y pensó que había oído gritar a un niño en algún momento entre la medianoche y las 2 de la mañana. El grito era de un niño y a esa hora de la noche era de gran interés para los investigadores, obviamente, y posteriormente volverían a la casa de los Ramsey para realizar esas pruebas simuladas sobre la posibilidad de que Stanton estuviera en lo cierto en aquellas observaciones. Sin embargo, y por razones bastante extrañas, más tarde retractaría aquella declaración y eso parece que fue una pista que solo parecía añadir la confusión en aquella investigación. También en otros lugares hemos leído como Melody había dicho que no escuchó ningún ruido, pero que había detectado como energía negativa. Una historia que cambiaba de nuevo cuando había dicho que había escuchado el grito 2 días antes de los hechos. Su marido afirmaba haber oído el sonido de metal golpeando el hormigón. Pero nos preguntamos aquí si creemos que Melody sí escuchó algo, pero luego de la enormidad, el interés público que había en la prensa en el caso, decidió no involucrarse. El tema del sonido de metal golpeando, etcétera, que dice el marido, mucha gente se preguntaba si podría haber sido el bate de béisbol que fue arrojado fuera de la puerta de los Ramsey, que se encontró en los arbustos junto a la casa. De hecho, Collar siempre pensó que el tema de los bates de béisbol en el patio eran juegos de la infancia, pero nos preguntamos si alguien los examinó, si alguna vez se recogieron como evidencia. De hecho, hasta donde sabemos, el bate sí fue examinado y se encontraron fibras en el mango del bate que coincidían con la alfombra del sótano, pero no se encontró nada más en aquel bate. Pero parece bastante extraño que ese objeto estuviera en el sótano donde se podrían recoger fibras de la alfombra para luego terminar afuera a finales de diciembre. Lo grave aquí es que si pensamos que es real esa primera declaración de Stanton que luego cambia, si vemos el documental de Lifetime sobre la madre de John Bennett, y es que una de las cosas más importantes para mucha gente es el tema del grito, un espeluznante grito que comparaba con el de un animal herido, pero nadie de la casa lo escuchaba. ¿De verdad podríamos llegar a creer que 3 personas durmiendo durante todo el tiempo en esa casa no escucharía un grito de ese tamaño? Según las primeras declaraciones, Melody Stanton se despertó de repente de un sueño profundo. La quietud previa de la noche de Bowler había sido perforada por el grito desgarrador de un niño. Supuso que era entre la medianoche de las 2 de la mañana, pero ni siquiera miró el despertador. El grito duró entre 3 y 5 segundos y se detuvo muy abruptamente como comenzaba. Melody se preguntaba por un momento qué hacer, pero pensó que seguramente los padres oirían y acudirían al rescate de aquel niño, aunque todavía le molestaba el grito y la idea de que algún niño habría resultado herido, pero finalmente volvió a dormirse según aquel primer testimonio.
Un detective llamado Barry Harcop entrevistó a Melinda Stanton el 3 de enero. Ella vivía al otro lado de la calle y una casa al sur de los Ramsey. Su dormitorio estaba en el segundo piso del lado oeste de la casa que daba a la casa de los Ramsey. Aquella noche de Navidad se había ido a la cama aproximadamente a las 10 de la noche. Siempre dormía con la ventana ligeramente abierta y esa noche la había abierto entre 6 y 8 pulgadas. Relataba que se había quedado dormida poco después de irse a la cama, pero la despertó aquel grito fuerte e increíble de alguna niña. Relató que obviamente sí era algún niño y que duró entre 3 y 5 y luego se detuvo abruptamente. Parecía que el sonido provenía del otro lado de la calle al sur de la residencia de los Ramsey. No miraba el reloj, pero calculaba la hora entre las 12 a.m. y las 2 a.m. y relataba que era obviamente de algún niño. Se quedó despierta y escuchó otros ruidos durante 5 a 10 minutos, pero volvió a dormirse. Y es que Stanton dijo que no había dejado ningún televisor ni radio encendidos cuando se fue a la cama. Admitía que no se sentó en la cama para mirar por la ventana, por lo que no vio ninguna actividad fuera de su ventana. Y cuando se le preguntó por qué no había dado esta información justo después del homicidio, cuando los detectives habían investigado el vecindario, Stanton dijo que estaba tan conmocionada por la muerte de John Bennett que al principio no hizo ninguna conexión con el grito. Además, como ninguno de los otros vecinos le había mencionado que había oído un grito, empezó a dudar de que realmente lo hubiese oído. Es que si aceptamos este testimonio como real, obviamente, de que fuese un grito de un niño o niña que se detuvo abruptamente como comenzó, esto parecería un poco inusual y podría indicar que John Bennett recibió un golpe en la cabeza durante el grito y que la dejó inconsciente. De lo contrario, esperaríamos que el grito se redujese o que se escucharan más ruidos después. Al aceptar este grito, pero atribuirlo a Patsy, sería adaptar la evidencia para que se ajustase a una narrativa. Para muchos, la foto de la escena de los hechos de la habitación de John Bennett Ramsey podría revelar lo que realmente pudo haber sucedido aquella noche. La primera foto que tenemos aquí es de una cama sin hacer, ya que John Bennett tenía 2 camas en su habitación. Es probable que esta sea la cama en la que dormía ella. Como se podía ver, estaba sin hacer, había un suéter navideño en el borde de la cama y su almohada también estaba en el borde. Sus sábanas olían supuestamente a orina, pero no estaban empapadas. La segunda foto es de la cama en la que no durmió John Bennett. Si su habitación tenía 2 camas, también había una chaqueta tirada encima, que se presume que eran pantalones. Esa chaqueta es la misma que John Bennett usaba en la fiesta de los White. Si miramos la última foto que se tomó John Bennett Ramsey, creo que fue en la fiesta de esa noche, que veríamos con la chaqueta que llevaba puesta, y luego en la cama de invitados eran la misma. En esa foto también llevaba el suéter blanco con el que se había encontrado el cuerpo. Pero hay muchos puntos de vista y es que dicen que después de llegar a la casa de la fiesta de los White, John, Patsy subieron a John Bennett Ramsey, que estaba dormida, le quitó la chaqueta y la puso en la otra cama, la vistió y se fue. Sin embargo, hay algunas preguntas adicionales que seguramente sean para un debate bastante reflexivo sobre este caso, como muchos otros que se han hecho. ¿La cama no estaba hecha? ¿Significaba eso que nadie la hizo la noche anterior? ¿O significaba que sí se fue a dormir en algún momento durante la noche de su muerte? Su almohada estaba al borde de la cama. Patsy la recogió y la arrojó al borde en un ataque de pánico cuando se dio cuenta de que John Bennett Ramsey no estaba en su cama. Otra cosa que parece extraña es que cuando John Ramsey fue a buscarla esa mañana, empezó por el sótano. Nos preguntamos si no iría primero a su habitación para buscar pistas, etc. Hay que decir que después de todo supuestamente la había dejado allí. No sabían quién había cometido los hechos, pero parecía esto bastante raro. Hace muchos años el Denver Post colocó una comunicación con una de las amas de llave que trabajó en la casa de los Ramsey y dice que el 15 de diciembre, cuando el detective de policía Tom Haney le dijo a Patsy durante una entrevista en junio del 98 que ella le había mentido, la señora Ramsey le respondió: amigo, no quieres hablar de eso, no empieces con eso. El autor Lawrence Schiller decía que cuanto más difíciles eran las preguntas, más dura se volvía Patsy Ramsey. Aún así, era casi imposible creer que había pasado de ser una madre normal, que hasta entonces había dado todos los indicios de ser así, a ser un asesino aquella noche. Y es que Haney nunca había sido capaz de encontrar algún motivo para el crimen y ahora, después de 3 días de interrogatorio, no había sido capaz de encontrar un detonante que pudiera haber hecho reaccionar a Patsy si ella fuese la criminal. El autor también teorizaba de que el asesino de John Bennett estaba familiarizado con la casa y sabía dónde guardaba la familia la manta en la que estaba envuelto el cuerpo.
Y es que en unas entrevistas con una ex ama de llaves había dicho que Patsy Ramsey supuestamente colaboró necesariamente con la muerte de su hija. Estuvo involucrada de alguna manera en lo sucedido, según esa entrevista, y que Patsy tenía un lado oscuro o un temperamento que se mantuvo bastante bien oculto en todos estos años. Algo que algunos sospecharon desde el inicio, que creían en este lado oscuro, según algunos investigadores, que había influido independientemente del cual de los dos había enfurecido y acabado con John Bennett. Sobre el tema Barkey también hemos encontrado otros artículos y algunas personas que llevaban a decir que vivían en la zona y que conocían bastante bien a la gente que iba a la iglesia donde iban los Ramsey en aquel momento, que solían ir a su casa como grupo de la iglesia para las fiestas y que era bien sabido en aquella iglesia que algo andaba muy mal con Barkey Ramsey, uno de los dos hermanos que después acusaron de haber acabado con John Bennett Ramsey, que supuestamente las habladurías que había en aquel momento es que lo habían enviado a muchos terapeutas y según algunos miembros de aquella iglesia supuestamente solía untar heces por todas las paredes y que también tenía ataques de ira intensos. Es tremendo como tenemos una fotografía tan sonriente al lado de unos regalos, de lo que sería una bicicleta, en esa casa con la ventana al fondo y ella alzando, abriendo los brazos, y 24 horas después le arrebatarían la vida a una niña de 6 años que se veía tan feliz unas horas antes. There have also been innuendos that she has been or was sexually molested. I can tell you those were the most hurtful innuendos to us as a family. They are totally false. I'm appalled that anyone would think that John or I would be involved in such a hideous, heinous crime. En las últimas horas, desde medios bastante importantes en el Reino Unido están diciendo que el caso del crimen de la reina de belleza infantil John Bennett Ramsey en Colorado podría estar muy cerca de cerrarse después de 28 años. Esto están afirmando ciertos investigadores a varios medios de comunicación en UK, y es que los Ramsey sabemos que descubrieron que su hija de 6 años había desaparecido el 26 de diciembre de 1996 y que luego alguien había dejado una nota de rescate en su casa de Boulder. Horas después, John, que era el padre de John Bennett, encontró el cuerpo de la niña en el sótano, con un garrote alrededor del cuello, el cráneo fracturado y signos de agresión sex. El caso sabemos que sigue sin resolver y que conmovió a todo el país y a todo el mundo, suscitando muchísimas teorías sobre quién acabó con la niña. Hubo muchas teorías sobre los padres, por supuesto, esa llamada extraña, pero también sobre su hermano, y ahora casi 3 décadas después de su desaparición y muerte, los investigadores dicen tener esperanzas de resolver el caso en un futuro muy próximo. Parece que hay nuevas pruebas que están suscitando a investigadores muy grandes en cuanto a la reina de belleza John Bennett, y que han hablado con varios periódicos. Un investigador dijo para el New York Post que no estaba seguro de lo que haría falta para descubrir la verdad de este caso o de lo que ocurría en esta muerte, pero parecía que estaba muy cerca y que esperaban que fuese en 2025, que ese iba a ser el año. Vemos que la policía espera utilizar una nueva tecnología genética para conectar unas pruebas de ADN halladas en la ropa interior de la niña con un sospechoso, y una fuente declaraba a la cadena ABC News que los investigadores están progresando en el caso muchísimo. Así que esta nueva ola que hay de optimismo en cuanto a estas nuevas pruebas, nueva tecnología que podría llegar a resolver este como otros casos. Todo esto llega un año después de que la policía de Boulder pusiera en marcha un esfuerzo interinstitucional para investigar el caso en diciembre del año 2023. Unos esfuerzos que no fueron tan agresivos como se esperaba, pero que ahora hay mucha presión para que todo esto se resuelva. El equipo se ha reunido en más de una ocasión en persona desde su creación, pero los miembros parece que se mantienen en contacto con total regularidad. Hay que señalar que la policía aclaró que desde el crimen en el 96 los investigadores han estudiado más de 21.000 pistas de cartas, de correos electrónicos, han viajado a 19 estados para entrevistar a más de 1.000 personas por este caso y ha habido muchísimas cosas que se han descartado.
Hay que decir también que otra fuente dijo para los periódicos que Steve Redfern, que era el nuevo jefe del departamento de policía de Boulder, había dado nueva vida al caso. Quería que se resolviese y que quedara fuera de los casos pendientes que hay en los Estados Unidos, y que ahora estaba asignando pues más agentes, más recursos para resolver este hecho, el cual fue una vergüenza para la policía de Boulder en su momento. Dijeron, arruinamos el caso desde el principio, pero ahora con sangre nueva por fin podemos llegar a arreglarlo. Y es que Redfern publicó una actualización anual sobre el caso de Ramsey el 26 de noviembre. Estamos ya unos días después de que todo esto haya sucedido y de que los medios de comunicación hayan colocado que dentro de nada podría ser la resolución final del caso de John Bennett Ramsey. En el comunicado decía lo siguiente: el crimen de John Bennett fue un crimen atroz y esta tragedia nunca ha abandonado nuestros corazones. Nos comprometemos a seguir todas las pistas y asimismo seguiremos trabajando con expertos en ADN y con nuestros colaboradores de las fuerzas de seguridad de todo el país hasta que se resuelva este trágico caso. Esta investigación siempre será una prioridad para el Departamento de Policía de Boulder. Y es que Patsy y John, que eran los padres de John Bennett Ramsey, y Barky, que era su hermano mayor, quien tenía 9 años en el momento del crimen, fueron descartados como sospechosos del caso y nadie ha sido detenido ni acusado hasta el sol de hoy, aunque hay que decir que hubo muchas hipótesis alrededor de su muerte, sobre todo en cuanto a su hermano. Su hermano fue el mayor sospechoso en cuanto a las teorías de la conspiración o quizás esas hipótesis más agrandadas del caso. Es verdad que en este comunicado de Redfern o esta actualización anual, él decía: tenemos la esperanza de que la renovada atención pública genere más pistas sobre el caso, después de que Netflix estrenara su serie documental sobre el caso llamado Cold Case, ¿quién mató a John Bennett Ramsey? Así que estamos en un punto muerto. La policía de Boulder anima a cualquier persona que tenga alguna información nuevamente a ponerse en contacto con los detectives. Hay de hecho varios Gmail llamando a atención telefónica de la policía de Boulder y así lo están colocando en la mayoría de medios de comunicación en las últimas horas. Por eso estamos haciendo nuevamente este vídeo, porque sinceramente para muchos que seguimos este caso desde hace un tiempo nos llamaba muchísimo la atención, sinceramente, que el crimen más sonado de los 90 que reviviese gracias a Netflix, y que ahora están diciendo incluso que la policía está esperando, por así decirlo, al año 2025 para rematar o para resolver lo que sería el caso de la reina de belleza fallecida en ese sótano en la residencia familiar en Colorado cuando tenía 6 años. También hay que comentar que John Ramsey, que es el padre de John Bennett, no ocultaba su frustración al hablar sobre las autoridades de Colorado, y es que, según él, esperaban que muriese para dejar atrás la presión de resolver el crimen no esclarecido de su hija, que tenía solo 6 años. De hecho, Ramsey, que tiene 80 años ya, asegura que nunca se va a rendir en la búsqueda por la justicia de su hija. Dijo en una entrevista para Fox News hace nada que no iba a morir, que realmente era una convicción sobre el tema de los crímenes, que iba a estar aquí durante mucho tiempo con un aire desafiante, lo decía en esa entrevista, y es que en el 96, que había cumplido ya 33 años en agosto, permanecía sin resolución este caso, que atrajo la atención mundial, que se hicieron cantidades de libros, de documentales, de teorías que intentaban explicar este misterio, pero por ahora no lo tenemos, y es que el cuerpo de la niña aparecía en ese sótano, presentaba signos de haber sido golpeada, estrangulada, y eso causó su muerte. A pesar de que el asesino de John Bennett sigue libre, la familia parece que nunca dejó de luchar por obtener justicia, pero algunos creen que fueron ellos mismos. Es verdad que el padre, en esta entrevista para Fox News, que recibía bastante información, decía que estaban esperando a que John Ramsey muriese, decía para esta entrevista. Paula Woodward, que es periodista de investigación que siguió el caso de John Bennett, participó junto a John en un papel durante la Convención de Crímenes Reales. Hay que decir que en el evento Woodward confirmó que tuvo conocimiento de la declaración de un oficial de policía sobre las autoridades y también la espera de la muerte de Ramsey. Así que después de su muerte, de este señor ya de 80 años, que dicen que realmente van a investigar mucho más. Sin embargo, sabemos que John Carr
Sabemos que el hermano fue una de las 3 personas que se sabía que estaban en la casa el día en que John Bennett fue asesinado. Las otras, por supuesto, eran sus padres, Patsy y John. Se convirtió en testigo y también en posible sospechoso, y durante muchísimos años la gente cree que fue él. Sus padres dijeron a la policía que Barkey estaba durmiendo cuando descubrieron que su hija había desaparecido, y el mismo hermano dijo que se había quedado en la cama durante la frenética búsqueda inicial de su hermana. La policía habló con él, al parecer sin el permiso de sus padres, el día del crimen, y poco después el crimen provocó que el Departamento de Servicios Sociales de Bowler evaluara a Barkey. El informe señalaba que estaba claro que él no fue testigo de la muerte de John Bennett. Aún así, su ADN y su letra se encontraban entre las muestras comparadas con las pistas de la escena de los hechos. No coincidían con el ADN encontrado bajo las uñas de John Bennett y ni siquiera en su ropa interior. De hecho, un perito en escritura a mano concluía que Barkey no había escrito la nota de rescate, que había sido escrita en un bloc de notas de la casa de los Ramsey. De hecho, las autoridades entrevistaron a Barkey 2 veces más, en junio del 98 y luego nuevamente durante la investigación del gran jurado sobre la muerte de la niña. El paradero de Barkey cuando se descubrió la desaparición de John Bennett fue puesto en tela de juicio. De hecho, en el 98 se filtró al público una transcripción de una versión mejorada de la llamada al 911 de Patsy. Al final de la llamada supuestamente se podía escuchar al hermano preguntar: ¿qué encontraste? Esto significaría que sus padres estaban mintiendo acerca de que Barkey estaba dormido en aquel momento. Sin embargo, hay que decir que la periodista de investigación Paula Woodward escribió en su libro del 2021: la información de audio de la llamada al 911 ha sido desacreditada numerosas veces por no ser confiable, porque las pruebas de audio no detectan la voz de Barkey al final de esa llamada de emergencia. Tras la comparecencia del hermano de John Bennett Ramsey ante el jurado popular en Bowler en el 99, los tabloides informaban que sus padres estaban negociando un acuerdo con la fiscalía. En respuesta, la fiscalía del distrito anunciaba que Barkey no era sospechoso de los hechos de su hermana. También en el 2008, la entonces fiscal del distrito Mary Lacey emitía un comunicado de prensa en el que decía: la fiscalía del distrito de Bowler no considera a ningún miembro de la familia Ramsey, incluido John, Patsy o Barkey Ramsey, como sospechosos en este caso. Lacey señalaba que después de que nuevas pruebas analizaran el ADN del tacto, las cantidades mínimas de ADN no se podían depositar a través del tacto de alguien, ni siquiera en la ropa interior que John Bennett llevaba puesta cuando fallecía. El perfil masculino desconocido identificado previamente en el área de la entrepierna interior de la ropa interior coincidía con el ADN recuperado de los calzoncillos largos. Y la exoneración de la familia por parte de Lacey fue muy controvertida. Por ejemplo, un sucesor como fiscal de distrito llamado Stan Garnett dijo que no sentí que la exoneración estuviera justificada en función del estado de las pruebas y la complejidad de aquel caso. De hecho, en el 2016, un patólogo forense explicaba que si bien el análisis de ADN por contacto no había proporcionado un perfil suficiente para hacer coincidir la evidencia del tema de la ropa interior larga con el tema de la ropa interior de John Bennett, que los marcadores eran coherentes y estaba presente ADN masculino de una fuente desconocida. Lacey también defendía su decisión a varios medios, afirmando que la policía de Bowler se había centrado en la familia hasta el punto de ignorar pruebas potencialmente exculpatorias. En el 2016, el hermano dio una entrevista bastante aclamada por todo el público general. 20 años después de los hechos de su hermana, Barkey hablaba públicamente por primera vez en aquella entrevista de 3 partes con el doctor Phil McGraw. En esa entrevista dijo: sé que la gente piensa que lo hice yo, que mis padres lo hicieron, sé que éramos sospechosos, la gente todavía no puede aceptar que nosotros no lo hicimos. Explicaba también el por qué se quedaba en la cama la mañana del 26 de diciembre diciendo: supongo que me sentí más seguro allí, supongo que una parte de mí no quería saber qué estaba pasando. También dijo que lo recordaría si hubiera estado allí cuando su madre llamó al 911. De hecho, Barkey se mantuvo firme en que, si bien una vez golpeó accidentalmente a su hermana mientras jugaba con un palo de golf, nunca se comportó de manera violenta con ella. Su teoría era que John Bennett había sido atacada por un pedófilo que la vio en un concurso de belleza. Y cuando se le preguntó si creía que el crimen de su hermana se resolvería, dijo: no lo sé, pero nunca hay que rendirse. En el año 2016, CBS reunió a un equipo de investigadores que afirmaron que Barkey acabó con John Bennett en una serie documental de 2 partes sobre el caso
de la hermana de Barky Ramsey. Y es que esa revisión de la autopsia de John Bennett que se hizo también llevó al equipo detrás de aquel documental a especular sobre lo sucedido en los últimos momentos. Había fragmentos de material vegetal o fruta de color amarillo a verde claro tostado que podían representar fragmentos de piña. Se encontraron en su estómago un plato de piña en la casa de los Ramsey que tenía las huellas dactilares de Patsy y Barky en el cuenco y en la cuchara. Por lo que el equipo del documental concluía que John Bennett había comido un trozo de la piña de su hermano. Postularon que Barky posteriormente había golpeado a su hermana con una linterna descubierta en la casa. Y poco después de que se emitiera el documental, un abogado de los Ramsey negaba que el hermano estuviera involucrado en el crimen de John Bennett. Diciendo CBS, hubo muchas mentiras, tergiversaciones, distorsiones y omisiones con muy pocos granos de verdad para acusar falsamente al hermano de matar a John Bennett Ramsey.